Lo que vamos a hacer es analizar algunas medidas de desempeño que se dan para sistemas de segundo orden, ¿sí? Una de estas medidas que es muy utilizada es el tiempo de levantamiento, que el tiempo de levantamiento no es otra cosa que el tiempo que demora el sistema en llegar al valor de estado estable, ¿sí? Es decir, al valor en el cual la función de transferencia en estado estable se da. Eso ocurre, ¿sí? Cuando, digamos, en lo que sería un cuarto de ciclo, el pi sobre 2, y por lo tanto, si nosotros analizamos este gráfico que está acá, bueno, acá está muy chiquito, eso que está ahí es T sub R, que sería el tiempo de levantamiento, ¿sí? Que bueno, tal como dice acá, es el tiempo que toma la respuesta en levantarse desde 0 hasta el valor en estado estable, y es la medida de qué tan rápido el sistema responde a una entrada. Bueno, ese tiempo para que la respuesta oscilara en un cuarto de ciclo, ¿sí? Es decir, en pi sobre 2. O sea que omega, que sería la frecuencia angular del sistema, ¿sí? Multiplicado por ese tiempo de levantamiento es igual a pi sobre 2. De ahí, conociendo el valor de omega, nosotros podemos despejar el valor del tiempo de levantamiento, ¿sí? El tiempo de levantamiento se da, bueno, acá en este, que está muy atrás no van a poder ver, pero este es el valor de θ en estado estable, ¿sí? El valor de la salida en estado estable está acá, dado en esta línea. Y el tiempo de levantamiento está acá, que justo sobre pi sobre 2 es donde da la curva, ¿sí? Después hay otro tiempo que se define como el tiempo pico, que es el tiempo en llegar hasta el primer pico que está acá de la oscilación. Ese tiempo no es otra cosa que 2 veces el tiempo de levantamiento, en definitiva, porque, digamos, llegaría acá y es para la mitad para lo que sería 180 grados o medio ciclo completo, ¿sí? En este caso se calcula como omega, la frecuencia natural por el tiempo pico es igual a pi, despejando de acá tenemos que TP es igual a pi sobre omega, ¿sí? Bueno, otra de las medidas que se analiza mucho es el sobrepaso, que es la máxima cantidad que adquiere la respuesta por encima del valor de estado estable. Es decir, el valor de estado estable lo tenemos acá, ¿sí? Y el pico lo tenemos acá. Entonces, esa diferencia es lo que se denomina sobrepaso, ¿sí? Bueno, ese sobrepaso, en definitiva es la amplitud del primer pico, y bueno, la expresión para calcular ese sobrepaso está dada por esta expresión, que es el valor en estado estable multiplicado por E elevado a, menos el coeficiente de amortiguamiento relativo por pi sobre la raíz cuadrada de 1 menos epsilon al cuadrado. También esto se suele expresar como un porcentaje y normalmente a la misma expresión se la multiplica por 100, ¿sí? Entonces hay una relación bastante importante entre lo que es el factor de amortiguamiento y el sobrepaso. Es decir, como pueden ver en este cuadrito, en la medida que el factor de amortiguamiento relativo va creciendo, siempre entre 0 y 1, ¿sí? Vamos viendo que el sobrepaso cada vez es más chico. ¿Por qué? ¿Qué dijimos que pasaba cuando el factor de amortiguamiento relativo era 1? Estábamos estábamos en amortiguamiento crítico, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Hay oscilaciones? No hay oscilaciones, sino que directamente el sistema lo que hace es subir, ¿sí? Y llegar al valor en estado estable empieza a ser de manera asintótica, ¿se entiende? ¿Sí? En la medida que E sigue, que este epsilon sigue siendo más grande, va a 2, a 3, a 4, seguimos llegando con un amortiguamiento, en este caso va a ser, el sistema va a estar sobreamortiguado y cada vez va a tardar más tiempo en llegar a ese valor en estado estable, pero no van a haber oscilaciones, ¿sí? Entonces, mientras estemos entre 0 y 1, que vamos a estar en el subamortiguamiento, vamos a estar teniendo este sobrepaso, ¿sí? Ahora, mientras menor sea el factor de amortiguamiento, mayor va a ser este sobrepaso que vamos a tener entre el valor en estado estable y el pico, ¿sí? ¿Se entiende? O sea que no es lo mismo esta curva para un 0,2 de factor de amortiguamiento relativo que esta misma curva para un 0,4, 0,6 o 0,8, porque este sobrepaso es totalmente diferente, ¿sí? A tal punto que cada vez se va haciendo menor, 52,7, 25,4, casi 10, 1,5, y cuando llegamos acá a 1 directamente va a ser 0, ¿sí? ¿Entiendes? Bien. Bueno, una indicación de qué tan rápido quedan las oscilaciones la proporciona lo que se denomina la razón de asentamiento o de decremento.
Es decir, es la amplitud del segundo sobrepaso y la amplitud del primer sobrepaso, ¿sí? Es decir, si volvemos para atrás, sería la amplitud de este con respecto a la amplitud de este segundo que está acá, ¿sí? ¿Sí? La diferencia de amplitudes entre estas dos. Bueno, básicamente ahí tenemos la expresión del primer sobrepaso, ¿sí? Que, como ya la vimos recién, es esto, y la del segundo sobrepaso es igual, con la diferencia que es 2pi acá, ¿sí? En vez de darse en pi, serán 2pi. ¿Se entiende? Sí. Bueno, sí. ¿Qué era el tita SS? Es el valor, es la salida, pero en estado estable. Es decir, cuando los transitorios ya directamente los anulamos, bueno, no los anulamos, sino que desaparecen, se desvanecen todo el efecto transitorio de la respuesta y queda solamente la de estado estable o la forzada, como dice el libro. En definitiva, cuando hacen, claro, cuando hacen el cociente entre el primer sobrepaso y el segundo, perdón, entre el segundo y el primero, al hacer el cociente de esta expresión, la razón de asentamiento está dada por esta expresión que está acá, ¿sí? Bueno, tengan presente esta expresión porque, como les dice, relaciona el segundo con el primer sobrepaso, ¿sí? Entonces, lo que muestra es que tan rápido está cayendo, es decir, ¿sí? Es una medida de desempeño. Y el tiempo de asentamiento es, bueno, se emplea como una medida del tiempo que toman las oscilaciones en desaparecer. Si yo vuelvo a este gráfico, ustedes ven acá, el valor en estado estable es este, ¿sí? Y si ustedes ven acá, lo que se alcanza a marcar acá, dice, no, ustedes no lo van a poder leer muy bien, pero dice 2% de este valor de esta salida en estado estable, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros analizamos el tiempo de asentamiento, nosotros muchas veces podemos definir ese tiempo de asentamiento y lo podemos definir como el 2% del valor en estado estable, como el 5%, como el 10%, como lo que nosotros lo queramos definir. Y en definitiva lo que nosotros queremos es ver cuando esas oscilaciones llegan a estar en un valor alrededor del 2% del valor en estado estable, o del 5% del 10% del valor que nosotros fijemos o el que se nos exija, digamos, como asignatura, digamos, ¿sí? Entonces, perdón, ¿cuál es el tema acá? La expresión, digamos, para calcular ese tiempo de asentamiento está dada perdón, acá está el tiempo de asentamiento. Bueno, la siguiente ecuación indica cómo haría la respuesta con el tiempo, ¿sí? Entonces tenemos toda esta expresión, que es la que hemos estado viendo nosotros más temprano, y finalmente tenemos el tita sub SS, que era el que nosotros en ese momento, ¿se acuerdan que teníamos toda una expresión que, lo que yo les decía, esta es la parte que es transitoria, porque en un tiempo t igual a infinito, todo esto desaparece, se hace cero, y solamente nos está quedando este valor, ¿se entiende? Bien. Bueno, ahora, la amplitud de las oscilaciones, digamos, la diferencia entre la salida y el valor. Y el valor en estado estable, bueno, la amplitud de la oscilación es la diferencia entre, si venimos acá, la amplitud es la diferencia entre el valor de salida y lo que tengamos como el tita en estado estable, ¿sí? Bien, entonces, la amplitud es igual a toda esta expresión que hemos, digamos, si volvemos a esta expresión, esto lo paso restando para este lado, entonces tengo tita sub 0 menos tita sub s igual a lo que es la amplitud, ¿sí? Y lo que sería toda esta expresión que tengo acá, ¿sí? Los valores máximos de amplitud se presentan cuando omega t es un múltiplo de pi, y así, en el caso de omega t, el coseno de omega t es 1 y el seno de omega t es 0, ¿sí? Por lo tanto, si después, bueno, el tiempo de asentamiento, ts es cuando la amplitud máxima, o sea, si nosotros definimos el 2%, ¿qué quiere decir? Que yo quiero que, como amplitud, quiero el 2% de ese tita, digamos, el tita en estado estacionario, digamos, la respuesta en estado estable. Y por lo tanto eso es igual a esta expresión que está acá, ¿sí? Que no es otra cosa que reemplazar acá los valores, ¿sí? Es decir, este valor toma el valor 1, esto toma 0, entonces esto se anula. Bueno, acá queda tita sub s por esta expresión, que es lo que está acá. Bien, ahora paso tita sub s para el otro lado, simplifico tita sub s, me queda esta expresión, y como lo que a mí me interesa es ts, bueno, cuando hago el logaritmo natural de 0,2, ¿sí? Y igualar esto, el logaritmo natural de 0,02 es alrededor de 3,9 o 4, ¿sí? Entonces,
De esa manera nosotros podemos expresar que cuando nosotros queremos un 2% de la amplitud máxima, la expresión con la que se calcula este tiempo de asentamiento es 4 sobre el factor amortiguamiento y la frecuencia natural del sistema, ¿sí? Si yo quiero para un 5% de amplitud máxima, tengo que hacer exactamente lo mismo. Acá en vez de ser el logaritmo natural de 0,02, será el logaritmo natural de 0,05, y por ende, la expresión a la que llego es muy parecida a esta, pero en vez de ser 4 es 3, ¿sí? Y en la medida que yo vaya cambiando cuál es decir, yo lo que estoy buscando acá es el tiempo en el que esta oscilación va a estar oscilando alrededor del valor de tita, del valor de salida en estado estable, más o menos 2%, ¿sí? O más o menos 5%, o lo que sea, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces ese tiempo se calcula a través de estas expresiones a las que hemos llegado acá. Bueno, lógicamente el periodo es 1 sobre la frecuencia y es 2pi sobre omega. Entonces, en un tiempo de asentamiento TS, el número de oscilaciones que se presentan, bueno, acá está la expresión, el número de oscilaciones, el tiempo de asentamiento sobre el periodo. Si nosotros estamos trabajando con este para una amplitud digamos, máxima del 2%, ponemos esta expresión acá, reemplazamos acá por el periodo, tenemos esta expresión acá, y si nosotros reemplazamos acá, o sea, tengan en cuenta acá que estamos hablando de la frecuencia de oscilación del sistema versus la frecuencia de oscilación natural, ¿sí? Entonces, si yo esta la reemplazo por esta expresión de acá, para llevar todo, bueno, yo acá voy a poder simplificar y la expresión final a la que me va a quedar, o sea, el número de oscilaciones en definitiva que voy a tener, va a estar dado por esta expresión, ¿sí? Ese número de oscilaciones es hasta que alcanza el 2%. Hasta llegar a un intervalo de claro, 2%. exactamente, No, sí. sí. Bueno, esas, para que tengan una idea, son medidas de desempeño, ¿sí? O sea, todas estas que hemos visto, desde el tiempo de levantamiento, el tiempo pico, el sobrepaso, digamos, la razón de asentamiento, el tiempo de asentamiento, ¿sí? Son todas medidas de desempeño que... ¿Qué nos indicaría la razón de asentamiento? Vos tenés un pico y tenés el segundo pico. Bueno, si digamos, cuando vos dividís el segundo por el primero, lo que te está mostrando en esta expresión es qué tan rápido estás llegando al valor en definitiva que vos querés. Porque no es lo mismo que esa relación te dé, supongamos, a ver, este es más chico, o sea, que te dé 0,5, que te dé 0,3 o que te dé 0,1, ¿me entendés? Es decir, te está mostrando qué tan rápido, porque si vos tenés este valor acá y ese valor acá, cuando vos haces el cociente entre este y este, te está mostrando qué tan rápido está cayendo para ir hacia el valor en estado estable. Puede ser que sea muy rápido la caída, como puede ser que no. Entonces eso es más o menos, esa medida te indica eso. Profe, y todas estas expresiones es suponiendo si la función de entrada es igual al seno de omega n por t, si no cambiaría todo, ¿no? O sea, digamos, como la función de entrada. y sí, por lo que No. venimos haciendo antes, digamos. No, vos acá lo que tenés es, estas medidas de desempeño son para cómo se comporta un sistema de segundo orden. No, sí, es decir, el sistema de segundo orden se comporta de esta manera, ¿sí? Lógicamente, si vos a la entrada, digamos, tenés digamos, a ver, ¿cómo decirlo? Si vos, no me sale la palabra, pero digamos, si vos lo que haces a la entrada es ¿cómo es la palabra? Digamos, no es excitar, pero si pones un escalón, un impulso, Una excitación. claro, si vos excitado, si vos haces un cambio a través de una entrada a escalón, impulso o seno, lógicamente esta respuesta, esta salida que vos vas a tener es totalmente distinta, va a depender digamos, de con qué entrada vos lo estés viendo. Pero lo que te está marcando es que ya sea cual sea, vos, digamos, el sistema va a tender a ir hacia el valor en estado estacionario, ¿sí? O estable, digamos. Entonces, lo que estas medidas de desempeño son para medir ese sistema. No importa, digamos, si vos lo has excitado con un impulso o con un escalón o con una función, no sé, una rama. ¿Entiendes? Van a variar, pero en este caso, digamos, un cambio se pone en escalón, en un clase. Entonces, vos querés saber, digamos, qué tiempo tarda, digamos, en llegar al valor estacionario.
Y todos saben que un sobrepico muy alto no es muy bueno. Y en realidad se establece por método de ajuste que el primer hemiciclo positivo, si vale 1, estaría bien ajustado, digamos, el lazo si el segundo es un cuarto. ¿Está bien? Entonces el asunto es cómo se asienta ante una excitación en escalón. Pero bien dice el profesor, digamos, no es la única excitación posible, digamos, porque hay sistemas que no toleran un salto en escalón. Por ejemplo, si me remito a algunas cosas que tenemos en el laboratorio, un péndulo invertido, digamos que tenemos dos, uno circular y uno lineal. La única excitación posible que tiene es un impulso. O sea, lo toco, no le puedo mantener el escalón porque él no es capaz de responder a eso. Entonces lo tengo que tocar para que vuelva a tocar la vertical, ¿está bien? Es un sistema sometido únicamente a un impulso y debe tener su función de desempeño de otra manera, pero otro tipo de expresiones. Pero esta es clásica excitación en escalón y ver cómo te responde, digamos, y dónde se da eso, ante un cambio de set point, por ejemplo. El cambio de set point te va a producir eso, pero no es la única excitación, como dice el profesor, podríamos citarlo en rampa. O sea que yo voy cambiando lo que quiero, digamos, a medida que transcurre el tiempo, ¿no? Y tiene otro tipo de respuesta. ¿Y de qué sistema? Ya sea del primer orden, del segundo orden, del orden superior. Que creo que por ahí lo ponías, digamos, en el sistema del segundo orden. Y creo que todo esto es lo mejor que se puede hacer si vos tenías una filmina antinicolatina acá. Acá te está diciendo, mira, tengo mucho coeficiente de amortiguamiento, no tengo nada, digamos. Que creo que quizás te llamaba confusión a vos, digamos. El sistema va a tender a oscilar, digamos, senoidal, si digamos, no tiene ningún coeficiente de amortiguamiento. ¿Está bien? Y a medida que lo vas aumentando, tampoco es cuestión de exagerar, porque puede ser que esté sobreamortiguado. Creo que es una de esas curvitas. Y exactamente. ¿Y cuál es la idea? Después con el tiempo, en otras materias y todo lo demás, van a ir aprendiendo que lo que el profesor está mostrando como conclusión en los índices, eso es que la sumatoria de los errores se evalúa, digamos, con el gráfico que estaba mostrando, cuánto fue el sobrepico, cuánto tarda en... Porque todo eso es dinero, eso que está ahí, todo lo que no coincide con el cambio de set point es error. Y todo lo que es error suele ser dinero, digamos. Nadie quiere un sistema oscilante, por ejemplo. ¿Está bien? Tampoco querés un sistema sobreamortiguado, porque encontrás lo que querés mucho más antes de lo que podría haber encontrado si el sistema es sobreamortiguado. Y después que habría que pelear, digamos, el amortiguamiento crítico versus, digamos, el sistema subamortiguado. Pero en control del proceso se busca esto. No sé si me explico. Después van a ver, en algún momento en otras materias van a ver el inicio del funcionamiento. O sea, qué tan bueno es mi sistema para provocar el menor error posible cada vez que yo cambie el sector. Y ahí nos quieren también, típico. En eso tuvo, digamos, un colega acá, el profesor, que se llamaba Nicolás y sigue. Eso lo vamos a ver cuando veamos controlador. Eso, cuando vean el controlador, él van a ver eso. Bueno, sí, no, todo lo que puedas aportar, mejor porque... Bueno, finalmente vamos a entrar muy cortito a lo que es transformar la Laplace. Básicamente no me voy a expandir en nada de esto porque ustedes lo manejan, ya lo han visto, ¿sí? O sea, no vale la pena ver varias de estas filminas, ¿sí? Pero simplemente tengan en cuenta que vamos a trabajar mucho con las tablitas, ¿sí? Que en definitiva las tablitas nos van a estar dando las transformaciones directamente de lo que es el tiempo al dominio de la S. Algo que sí vale la pena por ahí mencionar es las reglas básicas para que no nos equivoquemos, pero es la adición y la sustracción de dos funciones, ¿sí? Dos funciones sumadas o restadas en el tiempo se convierten en dos funciones sumadas o restadas en el dominio de la S. En el caso de la multiplicación por una constante pasa lo mismo, ¿sí? Se convierte en la misma constante multiplicada por esa función en el dominio de la S. En el caso de la función que esté retrasada un tiempo t con valores de t mayores o iguales a 0, se convierte, digamos, en e elevado a la
TS por F de S. Esto un poco es lo que vimos cuando vimos también transformada Z, no sé si recuerdan. Y bueno, la derivada que ya lo hemos visto, que es S por la función en el dominio de la S menos las condiciones iniciales. En el caso de la derivada segunda, es esta segunda expresión, que ya la hemos visto, y en el caso del integral se transforma en 1 sobre S por la función en el dominio de la S, ¿sí? Todas las expresiones, bueno, acá hay unos ejemplos que no los vamos a ver, pero básicamente lo único que quiero mostrarles es que nosotros vamos a trabajar, y sobre todo en la unidad que vamos a ver ahora en un ratito, en ver cómo cuando ustedes tienen estas expresiones, despejarlas y llevarlas a expresiones que sean ubicables en la tabla, ¿sí? Para no tener que, digamos, pasar a fracciones parciales o complicarnos la vida, digamos, con la resolución de esto, ¿sí? Bueno, acá está el tema de fracciones parciales, que ya lo vimos también en transformada Z cuando lo tuvimos. Y lo último que voy a mencionar nada más es tener en cuenta esto, que seguramente lo han visto, pero el teorema del valor inicial y del valor final, recuerden que en transformada Z fue uno de los ejercicios que se les tomó en el parcial, muchos no se lo acordaban, ¿sí? En este caso es más sencillo, ¿sí? Acá es el límite cuando S tiende a infinito de S por F de S es igual al límite cuando la función del tiempo tiende a 0, ¿sí? Y acá cuando nosotros tenemos una función del tiempo y hacemos que el tiempo tiende a infinito, estamos en el teorema del valor final, y acá básicamente es lo que nosotros buscábamos cuando queríamos eliminar todos los transitorios y ver cuál era en definitiva el valor que iba a tomar en esta octava, ¿sí? Entonces, estos teoremas, tanto el valor inicial como el final, son útiles cuando es necesario determinar a partir de la transformada de Laplace el comportamiento de la función en cuestiones de frontera, en el valor 0 y en el valor infinito, ¿sí? Al principio y al final. Bueno, ahora creo que eso lo que vamos a hacer es vamos a empezar antes de empezar con un tema, quiero que resuelvan el ejercicio 11 que está en el